Buenos días a todos en esta fría mañana, 10 de febrero del 2019. Bienvenidos a todos, los amamos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a empezar nuestra clase de escuela dominical y antes de empezar vamos a hacer algunas oraciones. Tenemos algunas peticiones de oración y pues quiero pedirles que se conecten. Pueden hacerlo también, mi teléfono está a mi lado, pueden hacerlo también por texto o llamar, se les puede poner en el parlante para preguntas, comentarios. Yo sé que hay un poquito de retraso en lo que es la emisión y en lo que es la transmisión. Entonces, para empezar, bienvenida Nancy, Jorge, y Dios los bendiga. Las peticiones que tengo para oración es por salud, por mi pequeña familia, que el Señor nos siga protegiendo de este frío. Vamos a orar también por nuestra amada hermana Sonia Cruz. Vamos a orar también por nuestros hermanos Nancy, por Jorge. Bienvenida Anita también, que ya se nos ha unido. Otras peticiones de oración, por favor pónganlas, yo las voy a estar leyendo en lo que vamos orando. Y la última petición que yo tengo es por el viaje que vamos a hacer entre Anita, Daniel, Nancy y yo a Kansas City. Está bastante frío, no es tanto el frío, sino la nieve y el hielo, como hoy día, que hace el camino bastante peligroso. Entonces quisiera pedir que estemos orando por estas cosas. ¿Alguna otra petición? Como les digo, pueden incluirlas. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos, Padre, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, empezando darnos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y entre todas las bendiciones que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, también está la bendición de salud, la bendición de sanar. Señor, bendimos a ti primeramente a suplicar tu perdón, Señor, por las faltas que cometemos, Señor. Hay muchas cosas en las que se nos puede imputar culpa, Señor. Perdónanos, Padre, es todo lo que te puedo decir, Señor. Es una larga lista de cosas que podríamos estar declarando en este momento, Señor, confesando, y queremos hacerlo desde nuestros corazones, Señor. Pedirte perdón, Señor, por las cosas que pensamos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, que a veces son hirientes o ofensivas, Señor. Perdón también por las cosas que podríamos estar haciendo y no las hacemos. Perdónanos por permitir que hay otras cosas que se nos pongan en el camino e interfieran para servirte mejor, para amarte mejor, para alabarte mejor, Señor. Perdónanos por todo esto. Perdona por toda distracción que permitimos, todo entretenimiento que permitimos, Señor, que estén delante incluso de orar, de leer tu palabra, de buscar más de ti, incluso de ministrar a otras personas, Señor. Y Padre, sabemos que tenemos un justo abogado, nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia, al que podemos ir, Señor, y confesar nuestros pecados y saber que son perdonados. Gracias, Señor, por esa gracia. Gracias, Dios mío, por tu redención, tu perdón. Y en este momento, Señor, sabes que tenemos muchas peticiones de oración. Oramos, Señor, por las personas que no gozan de libertad. Señor, oramos por las personas que están en hospitales, que no pueden salir, Señor. Oramos por las personas que están en los asilos de ancianos, hogares de ancianos, Señor. Oramos por todas las personas que por motivos de salud están impedidas y están en sus hogares, Señor. Oramos, Padre, para que tus bendiciones lleguen a todos ellos, Señor, y que puedan levantar sus corazones hacia ti, Padre. Oramos, Señor, por todas las personas que no tienen libertad de cualquier forma que sea, porque son esclavos del pecado, son esclavos del mundo,
son esclavos, incluso las personas, Señor, que no tienen libertad por esto del tráfico de los humanos, Señor. Padre, oramos que puedan disfrutar de la libertad en el Espíritu a través de poner su fe en Jesucristo. Señor, ayuda a todas las personas que están sufriendo en este mundo, Señor, sufriendo físicamente o sufriendo en sus corazones, aún los sufrimientos en la mente, Señor. Padre, sánanos, tócanos, Padre Santo, Señor, que podamos volcarnos a ti para poner nuestra confianza en ti y recibir un toque tuyo, Padre. Señor, oramos también por las personas que necesitamos salud, salud física, mental, espiritual, emocional, Señor. Tócanos, bendícenos, Señor. Ese toque tuyo, Padre, es lo que nos hace falta. Hay personas que los médicos ya hasta les dicen, no hay más que hacer, lo siento. Pero ahí es donde entra, Señor, la fe en ti, que sabemos que tú puedes sanar, que tú puedes moverte, Señor, en nuestro favor, para quitar, Señor, la enfermedad que nos está afligiendo y nos está consumiendo, Señor. Especialmente las enfermedades del alma, las enfermedades del corazón, te suplicamos que las quites, Señor, y nos purifiques y podamos acercarnos a ti con manos y corazones limpios, conciencia limpia, Señor, pues queremos alabarte y adorarte. Señor, suplicamos también por estas condiciones del tiempo, que no sean un impedimento, Señor, para que se haga tu voluntad de estar reunidos en Kansas City, Señor. Oramos, Padre, por las condiciones del clima, que sean favorables en estos pocos días, Señor, lunes, martes, miércoles. Hay personas que están viajando desde bastante lejos, Señor, para reunirnos en este lugar. Padre, queremos suplicar que tu presencia esté moviéndose desde ya en este lugar, Señor, y en las vidas de todas las personas que nos reuniremos ahí desde los Estados Unidos y desde Canadá. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté dirigiendo toda esta actividad en estos días, Padre Santo, y Señor, tu protección esté sobre todo tu pueblo, no solo en Estados Unidos y en Canadá, sino en todo el globo terráqueo, Señor, en toda la tierra. Pues tu espíritu desde el principio se ha estado moviendo, desde antes que los seres humanos hayamos sido creados, se ha estado moviendo. Por eso suplicamos que ahora se siga moviendo en favor de nosotros, los seres humanos, tu creación, para alcanzar sanidad, para alcanzar salvación, para alcanzar crecimiento espiritual, para alcanzar esa transformación que hará posible, Señor, que nosotros nos vayamos contigo cuando Cristo venga en su gloria. Y así proclamamos, Señor, Cristo viene pronto. Y todo esto oramos en el precioso y amoroso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Sí, Señor, también oramos por Anita, que nos está pidiendo oración por salud, que ha perdido la voz. Un día de descanso hoy para Anita. Señor, que renueves todo lo que necesita ser renovado. Este frío está demasiado intenso, Señor, y hay muchas personas enfermas, Señor, por eso suplicamos tu sanidad, tu toque divino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra pastora Sonia también se nos ha unido. Bienvenida, pastora, la amamos. Siempre pensamos en usted con mucho amor, con mucha gratitud y la extrañamos. Extrañamos también su hermosa voz. Dios nos la bendiga, pastora Sonia. Nuestra lección esta mañana es la lección número 6 de nuestro libro El Sendero de la Verdad, el número 10. Y se titula Escogidos para ser bendecidos. Yo creo que nosotros los hijos de Dios nos sentimos constantemente bendecidos, aún a pesar de los problemas, de las tribulaciones, pues sabemos que la presencia de Dios está con nosotros constantemente, pues su palabra dice, Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Yo voy a pedir a nuestro hermano Raúl que nos lea el pasaje bíblico de este estudio, que es Efesios, el capítulo 1, los versos 3 al 6. Aleluya, y damos lectura a la palabra de Dios
de la siguiente manera: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. Amén, amén. Entonces, ese es el pasaje bíblico para este estudio y tenemos el propósito de la lección. Esto ha sido escrito por el pastor Macario Balcázar del Perú y dice: el propósito de la lección es que el alumno conozca y disfrute las bendiciones de Dios por ser creyente, por ser hijo de Dios. Amén. Entonces el pastor Balcázar empieza esta lección, que son bastantes secciones que voy a leer, muy buena lección, y él empieza diciéndonos que estar en la senda del Evangelio de Cristo conduce a ir conociendo poco a poco quién es Dios, lo que es Dios y lo que Él tiene para sus hijos y para sus hijas. Cuando nosotros somos parte si vamos a tomar una clase, por ejemplo, nos dan el objetivo, nos dicen: vas a tomar esta clase que te va a ayudar a conocer mejor la historia, o vas a tomar esta clase que te va a ayudar a conocer esta parte de las matemáticas o de las ciencias, en fin. En la vida cristiana también tenemos un propósito, y es que seamos bendecidos por nuestro Dios porque Él nos ama. Ese es nuestro propósito: la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados, la salud. Todo eso es parte de la bendición de este Dios amoroso y poderoso, que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que esta humanidad sea salva, redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El primer punto nos dice: somos bendecidos por el bendito, o sea, bendito Dios. Y nos recuerda que Pablo era judío, que él profesaba fidelidad a la palabra de Dios. Y Pablo entendió que su propósito de él, al ser redimido por Dios, era glorificar al Padre Celestial. Pablo fue llamado a ser bendición para los gentiles. Ahí estamos nosotros incluidos, y ahí están nuestros hermanos de Éfeso, los hermanos efesios, incluidos para ser bendecidos por el ministerio del apóstol Pablo. Nosotros aquí en esta área estamos siendo bendecidos también por el ministerio de nuestro pastor David Samayoa, también del ministerio de la pastora Sonia Samayoa. Muchas personas hemos venido a los pies de Jesucristo en nuestras diferentes iglesias del Nazareno en esta área por el ministerio de este varón y esta sierva del Señor. Son llamados a bendecir, y ese fruto se está viendo. Gloria al Señor. El punto A dice: ¿puede el ser humano bendecir a Dios? Y nosotros entendemos que hay escrituras. Ahí está el salmos, varios salmos que dicen: bendito sea Dios. Y hoy en día, y ha sido desde hace mucho tiempo, no sé si ha sido desde el principio, pero la nación judía, la nación de Israel, los israelitas, los hebreos, los judíos, como queramos llamarlos, para ellos es muy común bendecir a Dios. Muchas de sus oraciones empiezan y dicen: bendito sea el Señor, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, creador del universo. Nosotros bendecimos a Dios. Y estos pasajes nos muestran que sí, el ser humano puede bendecir a Dios.
Y el punto 2, yo quisiera leerlo, dice, bendecir en este caso es alabar, glorificar, ensalzar, loar a Dios. En resumen, es adorarle. Lo que Pablo nos enseñó es que el primer deber de todo cristiano es adorar a Dios. Reconocerle en nuestra vida como el primero en todo y que sin Él no hay manera de vivir bien. El punto 3 dice, es necesario que todos los cristianos de este siglo XXI bendigamos a Dios, haciendo de ello diariamente nuestro acto de adoración y en todo lo que hagamos, pues por Él vivimos y sin Él nada somos. El punto B, nos dice, el bendito es el Padre de nuestro bendito Cristo. Y aunque en este pasaje de la Biblia dice Jesucristo no está siendo directamente bendecido, pero está implícito. Dice, en el punto 2 nos dice, no podemos dejar de insistir en la deidad de Jesucristo. Muchas veces me van a escuchar ustedes decir que Jesucristo es Dios. Eso no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es Dios. El autor, el pastor Balcázar nos dice, hay muchas personas que por no leer la Biblia, o sea, se creen que creen que conocen la Biblia, pero no la leen. Y intencionalmente, conscientemente terminan afirmando ideas contrarias a la afirmación de que Jesucristo es Dios. Se equivocan grandemente al punto de blasfemar. Blasfemar quiere decir hablar mal en contra de Dios y de sus enseñanzas y de su palabra. El decir que Jesucristo no es Dios, para nosotros, según la palabra del Señor, es una blasfemia, es un gran error, es una gran equivocación. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero son un solo Dios. El Dios desde el principio de la palabra de Dios es el mismo, no cambia. Amén. Nunca ha cambiado. Amén. El punto 3 dice, para los cristianos, Cristo es central en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos también. Estamos estudiando el libro de Génesis y muchas veces, no muchas veces, sino que en cada prédica yo trato de traer esa conexión de lo que ha sido el Génesis con nuestro Señor Jesucristo, porque toda la palabra del Señor apunta a nuestro Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Jesucristo es central en todo lo que hacemos. Por eso es que lo bendecimos. El punto C dice, el bendito nos ha bendecido en los lugares celestiales. Y dice, Dios creó al ser humano para bendecirle. Ese es el deseo de Dios, nuestra bendición, nuestra salvación. En otras palabras, para hacerle bien. Si alguien se pregunta, si Dios nos bendice y quiere hacernos bien, ¿por qué las cosas están como están? Es a causa del pecado del ser humano. No podemos echarle la culpa a Dios de nada de esto. Dios quiere bendecirnos, prosperarnos, salvarnos. Pero si estamos como estamos, las cosas tan mal en nuestro hermoso planeta, es a causa del pecado del ser humano que se ha apartado de Dios y ha permitido odio en su corazón. Y estamos destruyendo vidas, estamos destruyendo este planeta, estamos incluso impidiendo que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Eso es el pecado, no es Dios de ninguna manera. La Biblia dice, la lección nos dice que Dios ha creado un mundo hermoso para Adán y Eva, para que ellos vivieran bien, felices, haciendo la voluntad de Dios. ¿Perdón? ¿Se puede hablar? Sí, claro que sí. Acuérdense, hermanos, que la palabra nos dice que
Jesús les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, los que estudiaban o los que estaban siendo discipulados, les dijo: si ustedes son padres, y si ustedes que son malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? O sea, él hasta un ejemplo les dio: si su hijo viene y les pide un pedazo de pan, no les van a dar un escorpión. Y esto es que nosotros somos malos. Imagínense cuánto más el Padre Celestial quiere bendecirnos. O sea que siempre y toda la vida y siempre será la voluntad de Dios de bendecir al ser humano. Amén. El que es necio, el que no quiere escuchar, somos nosotros, los seres humanos. Esa es la verdad. Amén. Gracias, hermano Raúl. Y como les decía, aquí tengo mi teléfono, si gustan mandar texto con sus comentarios, ahí también en la computadora. El punto 2 dice, les voy a leer un poquito lo que dice el pastor Macario: el nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad a través de su Hijo es también para bendecirnos. Y esta bendición es manifestada en la forma de salvación. La desgracia de la condición humana apartada de Dios fue y es por causa del pecado. También vemos que aquí el pastor Macario nos da el punto 3 y nos explica qué son los lugares celestiales. Los lugares celestiales, dice, se puede disfrutar aquí y ahora. El hecho de que disfrutamos ya desde el momento que uno se convierte al Señor Jesucristo, disfrutamos de la presencia de Dios y se siente. En la congregación, domingos, miércoles, se siente esa presencia, la presencia que se manifiesta a través del Espíritu Santo de Dios. También dice, es aquí y ahora, en el hecho de que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. El momento que un creyente entrega su vida a Jesucristo y lo acepta como su Señor y su Salvador, el nombre de esa persona está escrito en el libro de la vida. Y ahí empieza esto del lugar, de estar en los lugares celestiales. Ahora, en el futuro, también nos explica el pastor Macario que es nuestra herencia eterna. Amén. El punto 2, Romanos 2, dice, hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. Eso es parte del versículo 4. Y dice el pastor Macario, hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Jesucristo, nuestro Señor. El punto A dice, Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Y a mí me encanta cómo empieza el pastor Macario. No hay mejor padre que Dios. Si nuestro papá aquí en la tierra nos ha fallado, no lo conocimos, o se nos fue, en fin, Dios es el mejor padre. Y qué hermoso poder decir que Él es nuestro Padre. Él nos creó a su imagen y semejanza desde Adán y Eva. Y hay 7 puntos que quisiera enfatizar. El primer punto fuimos creados a la imagen de Dios, su imagen y su semejanza. Eso es en la forma interior como somos. Físicamente, cada ser humano nos vemos distintos, habrá parecido, en fin, pero esa no es la semejanza de Dios. La semejanza de Dios es interna. Es el hecho de que podemos pensar, las capacidades de amar, las capacidades de decidir, la capacidad de ser bueno, la capacidad de ser bien, la capacidad intelectual de aprender, de crear con nuestras mentes. En ese sentido quiere decir que hemos sido, de hacer el bien. La capacidad de hacer el bien, sí. De escoger el bien. Y de escoger el bien. Amén. Gracias. Entonces, esa es la primera cosa, la imagen de Dios.
La segunda es que hemos sido creados con un propósito, y es que debemos de amar a Dios. Acuérdense los mandamientos de la palabra de Dios que dicen, ama a Dios con todo tu corazón, o sea, con todo tu ser, y amemos a nuestros hermanos y hermanas. También es para alabarle, adorarle. Y dice también para que nosotros seamos voceros o anunciadores de las buenas nuevas, mayordomos de la creación. Yo como madre soy mayordomo de mi hogar, mi esposo es el mayordomo de esta pequeña familia. Como pastora también soy mayordomo de nuestra congregación. O sea, tenemos responsabilidades, y por más que hay personas que no quieren admitir sus responsabilidades, las tenemos, y según esas responsabilidades daremos cuenta a Dios Altísimo. Eso quiere decir la mayordomía. El hecho de que no sea una madre responsable o de que no sea una persona responsable no quiere decir que cuando esté delante del Señor yo no le voy a dar cuenta. Yo no voy a poder decir, oh, yo no sabía, ay, es que no pude. No, perdónenme, no vamos a tener excusa. Eso es la mayordomía. También dice de que somos sus hijos, y más adelante vamos a ver un poco más de esto de ser hijos de Dios. Y todo esto, esta mayordomía, tiene que ser hecha de manera voluntaria. Dios no nos va a obligar, no nos va a forzar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres inteligentes que tenemos razonamiento. Y si Dios nos está diciendo esto es tu responsabilidad, o este es el plan de salvación, esta es la verdad, entonces nuestra parte es voluntariamente, sin que nadie nos obligue, decir, sí, Señor, lo acepto. Gracias, Jesús. Porque somos seres que podemos razonar, somos inteligentes. Y el último punto es que la bendición de Dios ha sido para Adán, para Eva y para todos sus descendientes, nosotros incluidos. El momento que nosotros nos acercamos a los pies de Jesucristo para aceptar su obra de salvación por su sangre derramada, entonces la bendición viene sobre mí y también sobre mi descendencia. Pero hay condición de que yo tengo que seguir manifestando las obras de Dios a mi familia, a mis seres amados. Entonces, aquí también el pastor Macario en el punto 2 nos habla acerca de la desobediencia. La desobediencia de Adán y Eva trajo muerte, pero eso no impidió que el plan de Dios siguiera adelante. El plan de Dios para la salvación de todos los seres humanos siguió. Y en esto también nos dice que aquí también entra el hecho de que Dios es un caballero. Él quiere que todos seamos salvos, pero nos da a nosotros la opción. Y aquí dice, dejó que los seres humanos tomaran la decisión de obedecerle o rechazarle. Y nosotros sabemos cuál es la consecuencia. Si nosotros le obedecemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Pero si le rechazamos, la palabra del Señor nos dice bien claro, ya estamos condenados. En el punto B dice, la salvación es a través de Jesucristo. Y el pastor Macario nos habla de miles de religiones que existen. Y no todas estas religiones hablan de la salvación. Hay algunas religiones en las que ellos piensan que son salvos porque mi papá fue salvo, porque mi papá era de esta religión, mi mamá era de esta religión. No todos hablan acerca de la salvación. Y más bien nosotros sabemos que el verdadero cristianismo, no solo el cristianismo, hoy en día lamento tener que hacer esa diferencia porque hay personas que se llaman cristianos, pero hay el verdadero cristianismo que dice que nos muestra el camino hacia la salvación, y esto es
en Cristo Jesucristo. La salvación es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El punto 2 nos explica una parte trágica, pero es una realidad a la que no nos vamos a hacer a los ciegos. Hay muchas personas que no les gusta hablar de Satanás. Aquí nos habla la lección Satanás, el punto 2. El Satanás, el gran engañador, el gran mentiroso, el gran falso, en su afán de burlarse de Dios y llevar a la perdición a toda la humanidad, ha sido y sigue siendo el gran promotor de la religión, de la religiosidad humana sin Cristo. Hay personas que creen que pueden ser salvos por méritos. Hay muchas religiones que la gente es muy buena, la gente es muy sacrificada, hacen cosas y obras muy buenas. Pero con gran dolor lo tengo que admitir, nuestras buenas obras no salvan. Nuestras buenas obras, si no son a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, son un trapo de inmundicia. Imagínense el trapo con el que uno limpia el baño, las cosas más cochinas y más sucias. Ese trapo son nuestras obras cuando no hay fe en Jesucristo. Amén. Perdonen si les he revuelto el estómago, pero es así. Por eso es que nosotros hablamos de el hacer obras, que eso no es aceptable delante del Señor. Dios dice el único camino. El punto 3 dice, Jesús es el único camino. Dios les había dado la ley a los israelitas, pero desafortunadamente nosotros los humanos no pudimos obedecer la ley de Dios al pie de la letra. Siempre hemos fallado en una cosa, en otra cosa, de alguna manera. Gracias a Dios que Dios siempre ha provisto perdón, pero la verdad es que es muy difícil que una persona pueda obedecer toda la ley sin fallar. Entonces, ahí viene el punto 4 que dice, la provisión redentora de Dios a través de su Hijo fue para toda la humanidad. No excluye a nadie. La ley fue para los judíos, es cierto, pero ahora la provisión redentora de Dios a través de Jesucristo es para todos. Y me encanta lo que el pastor Macario escribe y dice, ninguna raza, ninguna cultura, ningún grupo humano, ningún pecador está exento de ser un beneficiario del plan redentor de Dios que es en Cristo Jesús. Fe en Cristo Jesús. Creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Cristo ha muerto en la cruz por cargando nuestros pecados. Creer que Jesucristo ha resucitado el tercer día para darnos la esperanza de la gloria eterna. Jesucristo, ayer escuchamos un pastor, Luisa, muy bueno, que dijo, Jesucristo recibió lo que no merecía, para que nosotros recibamos lo que tampoco nosotros merecemos. O sea que algo bien injusto, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Otra vez, Jesucristo recibió lo que no merecía, que era estar crucificado en la cruz del Calvario, para que nosotros recibamos su gracia, su misericordia, que tampoco no la merecíamos. Amén. Gracias, hermano Raúl. Vamos a ir al punto C, estamos más o menos a la mitad de nuestra lección. Y dice, Dios nos salva para que seamos santos y sin mancha. Nosotros en la iglesia del Nazareno, en todo el mundo, hablamos de la santidad. Creemos que Dios nos santifica. El punto 1 dice, el Dios santo está buscando que nosotros seamos sus seguidores santos. La santidad de Dios no puede admitir otro tipo de acompañantes. Me gusta cómo lo puso.
Dice también, sus ángeles son santos, los siervos de Dios han sido y son santos, para la gloria del Señor. Y esto es algo que no podemos alcanzarlo por nosotros mismos. Es obra del Espíritu Santo. El punto 2 dice sin mancha, nos explica qué es sin mancha. Se entiende a partir de la redención que Cristo obra en el pecador al quitarle, mediante su santa sangre bendita, todas las manchas del pecado. No hay un solo ser humano que no haya sido manchado por el pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, esta es la maravilla de la redención, que Cristo en su sacrificio en la cruz nos limpia de todo pecado. Y esto también es un milagro. El punto 3 dice, el sacrificio redentor de Cristo fue hecho para que los redimidos por su sangre fuéramos santos y sin mancha aquí y ahora. Esto no es de esperar, es ahora. Y el pastor Macario ha escrito algo que a mí me ha cambiado mi manera de pensar y va a cambiar mi manera también de hablar. Él dice, es conocida la expresión, todos los días y todo el día pecamos de palabra, pensamiento y obra. El pastor Macario nos corrige y nos dice, esto es solo una expresión que busca invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo le pido perdón al Señor, les pido perdón a ustedes, porque yo he utilizado esta expresión. Yo me he sentido como que sí, durante el día tras día, pensamientos y palabras y cosas que hago que son pecado, y yo lo he dicho, en todo el día, todos los días peco. Pero miren cómo nos corrige el pastor Macario y dice, invalida el sacrificio de Cristo en la cruz y burlarse de la vida de santidad presente que Dios quiere para todos nosotros. Por eso les pido perdón por haber utilizado esta expresión que es errada. Como pastora de la Iglesia del Nazareno, mi trabajo también es hablar a ustedes de la santidad. Punto 4 dice, la vida de santidad es el estilo o forma de vida que Dios quiere para todos sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora a mí me toca ajustarme a su voluntad. Y dice, el pastor Macario dice, él, o sea, Dios ha hecho toda la provisión necesaria para que esto sea posible. Y dice, si no se vive una vida de santidad, no es porque sea imposible, es porque uno no quiere. Y yo estoy de acuerdo, porque por muchos años he vivido así, pensando que la santidad no era posible. Y aunque sí he visto personas que han ejemplificado una vida de santidad, pues por el estilo de vida que yo estaba viviendo, yo no me veía capaz de llegar a eso. Yo los veía muy por arriba como verdaderos santos, pero por la gracia de Dios sí sabemos que es posible. Yo me someto a la voluntad de Dios. Yo todos los días todos los días le digo al Señor, no quiero hacer mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y todos los días quiero morir a todo lo que Luisa quiere, porque muchas de las cosas que Luisa quiere no son buenas, no son agradables ante el Señor. Por eso me someto al Espíritu Santo y al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, todo está a la mano, dice el pastor Macario. Todo está a la mano, simplemente hay que creer. Número 1, creer. Número 2, depositar nuestra fe en el Señor y pedir que nos santifique con el bautismo del Espíritu Santo. La santificación no es posible por mis propios esfuerzos. Yo puedo ser una persona muy buena, puedo hacer muchos sacrificios y esforzarme, pero la santificación no es obra mía, por más que haya sido lavada
por la sangre de Jesucristo. Es necesaria la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un momento inicial, pero la llenura del Espíritu Santo es de todos los días. Amén. El punto 3 dice, predestinados y adoptados por amor para alabar al Señor. El pastor Macario dice, hay una expresión conocida que afirma, todos somos hijos de Dios. Y yo estoy de acuerdo, eso no es verdad. Todos somos creación de Dios, creación de Dios. Eso sí, es verdad. Porque para ser hijos de Dios hay una condición. La condición para ser hijos o hijas de Dios es seguir el camino que Dios mismo ha trazado para alcanzar la salvación. Y es la fe en Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Amén. La predestinación es por amor. El punto 1 dice, en el contexto bíblico general, Dios ha predestinado a todos los seres humanos para el cielo. Quiero hablar brevemente de la predestinación porque hay un malentendido, una enseñanza errada, y no es que yo estoy juzgando a una denominación, a una religión o a una persona, pero la predestinación no quiere decir que una persona está predestinada para ser salvo y no importa lo que esta persona haga, va a ser salvo para siempre. La predestinación no quiere decir que hay una persona predestinada para ser condenada y no importa todo lo que haga, ya está condenada, predestinado desde el principio de la creación. Eso no es correcto. La predestinación se refiere al deseo de Dios, al plan de Dios para todos los seres humanos, para que estemos en comunión con Él. Ahora díganme, ¿es difícil tener comunión con Dios? No. Todo lo que tenemos que hacer es tornar nuestro corazón, nuestra mente hacia Dios, hablarle, pedirle perdón, reconciliarlos con Él si hay pecado en nuestra vida y la comunión con Dios está restablecida. Entonces, esta predestinación sí tiene también una condición. Depende de si los seres humanos quieren rendirse a Dios y aceptar el único camino a Él, que es Cristo Jesús. El punto 2 dice, la predestinación de Dios está basada en su amor. Jamás hubiera ocurrido el sacrificio en la cruz del Calvario si no hubiera la predestinación, ¿no? O sea, ni la resurrección no hubieran sido posibles. Ahora, una persona predestinada a ser condenada para siempre, otra persona predestinada para ser salvo, ya no es necesario el sacrificio ni el sufrimiento de Cristo. ¿Para qué Cristo hubiera sufrido si ya estaban esas personas predestinadas a ser salvos o a ser condenados? Por eso es que nosotros hablamos de la predestinación para todo ser humano. Y es predestinados a ser salvos, pero depende de nosotros. Esa es la condición. Depende de nosotros el aceptar este sacrificio en la cruz, rendirnos a la voluntad de Dios. El punto B nos dice, fuimos predestinados para ser hijos de Dios, y ahí nos habla acerca de lo que es la adopción. Adoptar quiere decir adoptar a alguien que no es de nacimiento de mi familia, viene de otra familia. También es un proceso judicial en el que hay requisitos que cumplir, y una vez estos requisitos cumplidos, el juez dice, esta persona ahora es parte de esta familia. Eso es ser hijo adoptivo. Y la lección nos dice, Cristo cumplió con todos los requisitos para esta adopción, todos los requisitos legales. Hay leyes que se respetan,
en esta adopción. Y Cristo los cumplió. Solo es necesario ahora que cada uno de nosotros aceptemos y digamos, sí, Señor, acepto que me adoptes como tu hijo, como tu hija. Esto no es cuestión de dinero, esto no es cuestión de hacer cosas buenas, esto no es cuestión de todas las cosas que yo pueda entregar, esto es un acto de fe, a través, expresado en estas palabras de decir, creo en el Señor Jesucristo. Amén. Los seres humanos sin Cristo no son hijos de Dios, son creación de Dios. Y los que ahora nos llamamos hijos de Dios han sido adoptados por amor por Cristo nuestro Señor al arrepentirnos de todo corazón de nuestras maldades. El que es adoptado, dice la lección, el punto 2 de nuestra lección, dice, el que es adoptado como hijo recibe todos los beneficios que tiene nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, Pablo dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Y hay 3 puntos que nos dice el autor. Primero, somos salvados del pecado, de la condenación y de la muerte. El segundo punto dice, Dios nos adopta como sus hijos con todos los derechos que tiene nuestro Señor Jesucristo. No hace ninguna diferencia Dios. Y el tercero dice, nos abre la puerta de ingreso a una vida diferente donde somos linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. En el punto C, este es el último punto, dice, los hijos de Dios alaban a su Creador y su Salvador. En su mayoría todo hijo natural es amado, dice la lección. Pero cuanto más somos amados por Dios en esa relación de hijos adoptivos. Y también el autor nos dice, la razón para esta salvación, la razón para esta adopción de nuestra parte es que alabar, ensalzar y glorificar a nuestro amado Padre. Es a través de esta adopción que podemos decir a Dios que Él es nuestro Padre. El punto 2 dice, alabar a Dios es más que cantar alabanzas al Señor. Dice, alabar con cánticos, palabras de agradecimiento, oraciones, expresiones concretas de dadivosidad, o sea, ser el generoso en la forma que damos también. Pero sobre todo, alabamos con la manera de vivir. Nuestra obediencia. La forma como se conduce es el testimonio más grandioso de su amor y lealtad a Dios. Cualquiera que canta alabanzas a Dios, pero vive mintiendo, adulterando, fornicando y haciendo otras cosas que desagradan al Señor, es un impostor, no es un hijo de Dios. No es un verdadero hijo de Dios, es un falso, un infiltrado que Satanás ha puesto para turbar y ensuciar el buen testimonio de la iglesia de Cristo. Así que debemos de tener cuidado cuando nos empezamos a llamar cristianos. Debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de vivir en obediencia al Señor, sujetos al Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nos llamamos cristianos y estamos mintiendo, engañando, robando, fornicando, adulterando, emborrachándonos y haciendo un montón de otras cosas que no agradan a Dios, ahí es donde, como servidores de Satanás, estamos haciendo ver mal al cuerpo de Cristo. Si no estamos bien, no nos llamemos cristianos. Más bien aprovechemos este tiempo para arreglar las cosas con Dios antes que sea demasiado tarde. Y esto no es amenaza, es una advertencia en amor. Entonces, yo quiero leer estos últimos párrafos, el punto 3 y la conclusión, que dicen, todo hijo de Dios que le adora es bendecido
por su amado Padre, que le prodiga cuidados, infinita ternura y promesas diarias que se van cumpliendo en su vida para que le sirva útilmente. Hemos sido llamados a servicio, todos nosotros los creyentes. Hay una gran bendición en la presencia continua de Dios que mediante su Espíritu Santo camina con sus hijos. Hay bendiciones de paz, hay bendiciones de gozo, hay bendición de amor, hay bendición de que se va a estar llevando bien con los hijos de Dios y con otras personas también. Hay bendiciones de prosperidad material, física, bendición espiritual. Hay cuántas bendiciones. Todos los domingos deberíamos tener tiempo para testimonios, para que así usted sepa todas las bendiciones de las que el creyente goza desde ya, desde ahora, para la gloria del Señor. Para concluir, dice, el gran privilegio de los seres humanos es el haber sido escogidos para bendición presente y eterna en Cristo. Por eso también los hijos bendecidos bendicen al Creador continuamente, mientras le sirven en este mundo y después por la eternidad. Dios les bendiga. Este es el final de nuestra lección. Nos veremos en unos minutos. Vamos a tomar unos minutitos de descanso. Nos veremos en unos minutos para empezar nuestra reunión de alabanza y de adoración. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.